Todo sucede en ese mismo día. De hecho, es el atardecer, pero en una jornada todo es una colección de milagros y solo hay que reconocerlos. Ahora estamos ante una tempestad en medio del lago. Jesús invita a cruzar hacia la otra orilla. De hecho, es cruzar hacia el lado oriental de un lago, que significa cruzar hacia aquellos pueblos vecinos considerados por Israel como paganos, que para nosotros se traduce como ir hacia aquellas culturas desconocidas, dejarnos de prejuicios y acudir hacia esas familias, vecinos, compañeros de trabajo, a quienes quizá nos causa un poco de eh, molestia estar cerca de ellos. Y es que lo que Jesús nos está pidiendo es atravesar el tiempo, cruzarlo. No es cruzar la tierra, no es cruzar el lago, es cruzar el tiempo. Pero cuando alguien tan querido por ti te dice, vamos a tal lugar, sin pensar, inconscientemente uno le dice, sí, vamos. ¿Por qué no preguntarle, por qué no preguntarnos, por qué ahora hay que cruzar? ¿O qué hay allá del otro lado que sea tan atractivo para cruzar? Por otro lado, vemos el cansancio de Jesús. Jesús nos muestra una antropología básica y muy sana, donde muestra el límite que tiene. Su humanidad está abrazando ese cansancio y aparentemente el cansancio es fácil de sortear, pero cuando el agua, el viento, aparentemente la creación se opone a nuestro éxito como seres humanos en nuestros proyectos, entonces el cansancio, el dormir, quizá no es comprensible para nosotros, ¿verdad? Y es lo que le pasa a los discípulos o a nosotros, por ejemplo, ante el proyecto que se nos encomienda y que no rinde frutos. Uno pudiera decir, Jimmy, ¿qué acaso no te preocupa, no te molesta que el proyecto no rinda frutos? ¿Es acaso que no le tienes miedo al fracaso, no tienes miedo a que el proyecto se hunda? Es como si me dijeran, ¿no tienes miedo a hundirte? O ya despierta. Los enemigos de nuestros proyectos, de nuestras empresas, suelen ser escenografías tempestuosas, donde la mentalidad en general es esa de protégete a ti mismo y a todas tus inversiones si no las vas a perder. En el Evangelio, el agua. Hay que escuchar atentamente. El agua está llenando la barca, el viento es tempestuoso y todo se está hundiendo. Sin embargo, cuando ese agua, esa mentalidad individualista nos va llenando la barca, para hacernos creer cuán importante es nuestro trabajo, uno puede tener miedo a morir. Pero lo curioso es que el agua, el viento, la misma creación son inconsistentes. Y toda inconsistencia, toda trampa, toda tentación no es pecado. Repito, la tentación no es pecado, pero la tentación nos puede alejar de la realidad. Y es lo que le sucede a estos hombres, que se olvidan del proyecto original, que es cruzar hacia la otra orilla. Y cruzar juntos y cruzar con Jesús. Cuando las inconsistencias nos engañan, entonces es que han olvidado que la invitación de Jesús era vamos a atravesar, vamos a la otra orilla. Es ese dejar algo, pero dejar juntos, cruzar juntos, llegar juntos con el Maestro. Ese vamos es un ambiente familiar que te invita a estar siempre en amistad, siempre en diálogo, compartiendo, ¿por qué no?, las opiniones, quizá entre personas que se dedican a lo mismo. Algunos de ellos, los discípulos, eran pescadores, por tanto, sabían a lo que podían exponerse, y sin embargo, ni los mismos pescadores, discípulos, podían sortear esa inconsistencia aparentemente poderosa. Y entonces, cuando les dan entrada fuerte al viento, al agua, en la barca, en la vida, en la existencia, puedes darle realidad, consistencia a la tentación. El servicio que hace Jesús como acompañante, como pasajero de la misma vida en la vida de los discípulos es interesante, porque ante la tempestad, ante los vientos, uno también tiende a desesperarse, a angustiarse, a probar el cansancio. El cansancio existencial, así visto, no te permite tomar decisiones, no te permite escuchar con claridad cuando alguien te aconseja. Y por tanto, el cansancio es la pérdida de un sentido para tus proyectos, para mis proyectos. Ahora, por otro lado, Jesús está dormido porque estaba cansado físicamente. Por tanto, puedes preguntarte, entonces, Jesús, cansado, ¿había perdido su sentido existencial?
Pregunta válida, pero la respuesta no se le aplica a él, porque nos está mostrando nuevamente una antropología integral. Ante una situación difícil de sortear, cuando la dimensión corporal humana nuestra se cansa, Jesús nos está mostrando que lo más humano es descansar, dormir, porque en el dormir uno reprende las energías, cobra fuerza, da respiro al alma, al espíritu, y también para recobrar la creatividad, la inspiración en todo proyecto. Pero ¿cómo lograr todo esto cuando el aire, el agua, me está comiendo el mandado? Te lo vuelvo a repetir. Si así creemos, si así pensamos, nos estamos olvidando nuevamente de lo que te acabo de comentar hace algunos minutos. Nos olvidamos que el agua, el aire, la tempestad son inconsistentes, son tentaciones. La falta grave es darles consistencia, dejar que sean realidad y perder de vista, dejar de creer que se puede recuperar la calma, la serenidad y el beneficio del descanso y de la compañía. Y lo que sigue es algo sumamente curioso, sorprendente, porque los discípulos desesperados gritan, y gritan hacia aquel hombre que está dormido, que los discípulos despertaron a Jesús, que lo levantaron a gritos. En realidad, el verbo utilizado es resucitaron a Jesús. ¿Cómo es posible esto? Que el ser humano pueda resucitar a Dios. En consecuencia, si el Padre resucita al Hijo, lo hace desde el amor. Y por tanto tú y yo, en nuestros gritos hacia el Señor, en ese buscar a resucitarlo, tiene que ser desde el amor. La pregunta sería, ¿cómo le gritamos al Señor cuando estamos en dificultades, en inconsistencias, en tentaciones? El Evangelio dice que los discípulos le decían, ¿no te importa, maestro, que nos hundamos? Suena a pregunta, suena a sorpresa, suena esto también a reproche, a molestia, suena a alguien que ya no tiene esperanza, pero también suena como una frase que está llena de amor. ¿No te importa, amigo, que nos hundamos? Por ello es interesante, cuando Jesús se levanta, todo vuelve a la calma. El amor nos tiene que hacer repensar las cosas, siempre, y descubrir esa calma que Él ofrece, esa paz. Por tanto, hay que atravesar en el tiempo nuestra historia, cruzando fronteras, sí, hacia nuevas realidades, atreviéndonos a encontrar nuevas culturas, nuevas familias, sí, cruzando juntos, cruzando en compañía, nunca dejando fuera al Maestro, levantarlo, resucitarlo desde el amor, pero no dialogando con las inconsistencias, no dejándolas entrar en la barca. No olvidemos que todo esto sucede al atardecer, y al atardecer, para la mentalidad judía, qué precioso, es ya el inicio del nuevo día. Todo atardecer en la mentalidad judía y oriental es ya el inicio del nuevo día. Y Jesús, al atardecer, lo han levantado, lo han resucitado. Por tanto, es el nuevo día que los discípulos están experimentando. Una paz increíble, que ojalá tú y yo, en esta 12ª semana del tiempo ordinario, podamos experimentar el nuevo día, el levanto, la resurrección de Jesús ante nuestros gritos. Sí, gritos, pero de alguien que está enamorado del proyecto, de la misión, de la pastoral, que Él nos encomienda, que es un ministerio, es una misión que nos exige cruzar la orilla, pero juntos, acompañados. Soy el Padre Jimmy, te deseo lo mejor, recibe mis bendiciones, comparte esto con quien desees y no te olvides de orar por la Sociedad de María. Hasta pronto.